Hola, esto es La Mágica Historia. Hace unos días apareció la noticia de que ejecutivos de la planta siderúrgica Huachipato, de acá de Talcahuano, anunciaban una inminente quiebra de la empresa. Y esto me da un poco la excusa para hablar nuevamente acerca del globalismo, acerca de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. eh, para empezar, hay un tema que yo creo que nos tiende a confundir, y es que la mayoría de las potencias, o todas las potencias que existen hoy en día, tienen que ser, son globalistas, son y tienen que ser globalistas. El globalismo económico es la única estrategia que tienen estos estados, mega estados, digamos, para poder extender su soberanía. ¿Okay? Y para ello aplican políticas globalistas que obviamente son desiguales con los países más pequeños. ¿Okay? Pero este globalismo, que es un globalismo centralizado de un solo estado, no se tiene que confundir con el globalismo masónico de la agenda de la ONU, de la Agenda 2030, ¿okay? Que es un globalismo que está a un nivel incluso un poco más alto, a pesar de que la ONU no sea un organismo, no sea un estado, sino que un organismo, ¿cómo llamarlo? Es una estructura, es la medusa, ¿cierto? Este pulpo, una estructura bastante complicada, que está metida ahí, ¿cierto? En la mayoría de los países, pero que no tiene una soberanía en cuanto a territorio, pero que sí ejerce una soberanía en cuanto a presión política. ¿Okay? Bueno, creo que se entiende un poco la diferencia, por eso es que muchas veces hay la mayoría de las potencias del mundo publicitan y normalizan el globalismo de la ONU, pero en otras ocasiones chocan cuando el globalismo de la ONU choca con los intereses de las políticas globalistas de cada una, internas de cada una de estas potencias. ¿Okay? China a veces está de la mano con la ONU y otras veces no. Israel a veces está de la mano con la ONU y otras veces no. Hoy en día la ONU está atacando, ¿cierto? Fuertemente, atacando entre comillas, esto es todo una charada también, pero está criticando fuertemente las acciones de Israel. La ONU también en su momento critica a China, en fin. Entendemos que son dos cosas distintas, pero que también funcionan para un mismo en un mismo sentido, que es ejercer control y tiranía sobre los más débiles. ¿Ok? Bueno, el asunto es que la ONU, ¿cierto?, y su Agenda 2030, esta agenda de administración de recursos que puede ser muy discutible. Yo no le voy a cambiar la opinión a nadie con respecto a este tema. Si alguien piensa distinto, lo que yo diga o lo que otras personas digan no va a cambiar la opinión de nadie. Pero hay algunos hechos, creo yo, que demuestran algunas cosas. Y es que, para empezar, la Agenda 2030 no es la primera agenda de administración de recursos globales que ha intentado implementar la ONU, ¿ok? Pero todas tienen algo en común, y es que todas han fallado en sus objetivos. La ONU no ha cumplido ninguno de los objetivos que ha planteado en sus políticas de administración de recursos para enfrentar lo que la ONU indica es una crisis global producto de la sobrepoblación humana, una crisis también climática, producto de la acción
del hombre, ¿cierto? De las actividades del hombre, en fin, un montón de cosas que solamente provienen de la unilateralmente, y se publicitan de esta manera y se generan estudios científicos para apoyar esta opinión, pero que es una sola opinión unilateral de la ONU y todos sus organismos allegados. Pero eso no quiere decir que esta crisis exista. Hay también discusión y, en fin, para este video no sirve entrar en ese tema. El asunto al que quiero llegar es que ¿por qué la ONU no cumple con sus objetivos? A todas luces se puede ver que la Agenda 2030 está muy atrasada y es más que visible que no se va a llegar al 2030 con el cumplimiento de todo este infantilismo político que genera la ONU. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente no les interesa aplicar una política de administración de recursos para poder elevar la calidad de vida de los seres humanos de todo el planeta. ¿Okay? Esto siempre ha sido una excusa para otorgarle la herramienta a los poderosos, a la ONU y a las grandes potencias para poder ejercer una soberanía sobre los países más pequeños, es decir, crear una agenda que sea obligatoria para los países menores, pero que los grandes estados no cumplen y que son los que generan en mayor medida la problemática a la que tanto hace alusión la ONU. ¿Okay? Y eso es lo que pasa acá en Chile con China. Y aquí es donde entramos de nuevo al tema de Huachipato, la siderúrgica Huachipato de Talcahuano, que dicho sea de paso es la industria más importante de la zona, es la industria madre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Huachipato, que es una industria que depende del holding CAP, Compañía de Aceros del Pacífico, y que es el holding que en estos momentos está manteniendo artificialmente la existencia de esta planta siderúrgica, es el holding que está en estos momentos entregando dinero, ¿cierto?, para poder extender la vida de esta industria, pero de una forma totalmente artificial. Huachipato ya ha generado una deuda de más de 500 millones de dólares con su holding, solamente para poder capear un poco los costos de producción. ¿Por qué? Bueno, porque la planta ha sido víctima de lo que se llama un holding de parte de China, de parte del gobierno chino. ¿Qué es este asunto? Bueno, simplemente que los chinos, esto también lo hacen en África, si tienen exceso, una potencia de alguna materia prima, aprovechan este exceso para ingresar esta materia prima, ¿cierto?, exacerbar el mercado de esta materia prima en algún país chico para hacer quebrar a los productores de este país chico. ¿Ok? Es decir, China exporta desde China, ¿cierto?, grandes barcos con acero hacia Chile a un precio mucho menor al precio del costo de producción. Por lo tanto, esto hace reventar el mercado, tomando en cuenta también el costo ecológico de estas grandes operaciones, o sea, el costo ecológico de traer barcos, ¿cierto?, desde China cargados con acero hasta Chile. Esto es algo que la administración de Huachipato también quiere hacer ver, o sea, inocentemente tratando de rescatar algo de este asunto, de que China no cumple con la eliminación de las huellas de carbono, no cumple con la Agenda 2030. Claro, China es una potencia, y lo que decíamos, ¿cierto?, ejerce su soberanía, exige que los países pequeños cumplan esta agenda, pero ellos no la cumplen. Y al mismo tiempo la planta de Huachipato también, para todos los que piensen que Huachipato simplemente va a quebrar porque no se han sabido adaptar, bueno,
la planta ha gastado decenas de millones de dólares en modernizar su producción para justamente crear una producción más ecológica. Incluso se está construyendo una planta de este combustible que adora a nuestro presidente, ¿cierto? El hidrógeno verde. ¿Para qué? Para nada. ¿A quién le importa? A nadie le importa. A nadie le importa. Porque somos un país globalizado pequeño. Somos una víctima de esta tiranía de la Agenda 2030. En cambio, China, este enorme país que nos está colonizando, no cumple con ninguno de esos requisitos y sin embargo nadie le dice nada, nadie le exige nada. Lo que ha llevado a que Huachipato en estos momentos solamente pueda vender el 25% de lo que está produciendo, que está a un nivel ya básico, están produciendo solamente el mínimo, están trabajando al mínimo, ¿okay? Y no pueden competir con los precios de este holding gigante. Y esto se viene llevando a cabo ya hace bastante tiempo, 10, 15 años. Bueno, los pobres administrativos de Huachipato piden un salvavidas al gobierno, ¿cierto? Y el gobierno ¿qué les dice? Sí, se los vamos a entregar, pero hay que llevarlo a tramitación. Pero ellos han dicho de que la planta de Huachipato no va a sobrevivir a esta tramitación y necesita un plan de emergencia ya. Lo que me da a entender de que este salvavidas no se va a entregar a tiempo, no se va a producir lo que estas personas están angustiosamente pidiendo, y la planta definitivamente va a quebrar en un par de meses más. Esto, los administrativos de Huachipato dicen que esto, la consecuencia directa va a ser, según lo que calculan ellos, la pérdida de 20.000 empleos en la zona. 3.000 empleos de forma directa, digamos que es la gente que trabaja directamente en producción, y el resto son empleos asociados. Y esto es tomando en cuenta también la cantidad de industrias en la zona que dependen de la planta de Huachipato, ¿okay? Entonces tenemos un montón de maestranzas, tenemos la fábrica también de insumos de Ichalán, tenemos los astilleros de Asmar, donde se fabrican y se reparan barcos. Es decir, las consecuencias de esto va a ser terrible. Esto va a llevar a la zona a un nivel de pobreza semejante, creo yo, a los años 30, cuando no existía industrialización en la zona, ¿okay? Y por eso que vine a grabar aquí en esta zona, en la parte industrial de Talcahuano, porque para mostrar un poquito una maestranza en donde yo trabajé hace ya hace bastante tiempo. Bueno, aquí está la maestranza o el lugar donde estaba la maestranza donde yo trabajé, que era la maestranza Cerrillos, que estuvo abandonada varios años después de que cerró, ¿cierto? Y ahora levantaron un galpón ahí, se ve que hay un galpón nuevo. Bueno, ese era el lugar, y yo trabajé ahí un par de años. Y cuando quebró esta maestranza, ¿cierto? Bueno, ese galpón obviamente es nuevo, ahí van a hacer alguna cosa, no sé, una bodega parece que es, bueno, lo que sea. El asunto es que quería mostrar esto para dar un ejemplo, porque cuando quebró la maestranza Cerrillo, la mayoría de sus trabajadores eran de la comuna de Hualpén, que es una comuna dormitorio, digamos, que está entre Talcahuano y Concepción, para los que no son de la zona. Y en esa oportunidad trabajaba en esta maestranza, no sé si lo dije, algo así como 600 trabajadores, un poco más de 600 trabajadores. Y la comuna de Hualpén se vio bastante afectada por este asunto. El cierre de una sola maestranza provocó un efecto social, digamos, que no apareció en televisión, pero que yo sé que la gente de la zona puede dar fe de lo que estoy diciendo. 600 trabajadores. Imagínense lo que significa la pérdida de 20.000 empleos en la zona, y por cuenta baja, o sea, 20.000 empleos para empezar este efecto dominó. Va a ser catastrófico. Y esto que la gente de otros lados, de Santiago, a lo mejor no lo visualicen, pero esto va a traer un efecto dominó también a nivel nacional.
¿ok? Pero al gobierno no le preocupa esto. A la oposición tampoco le preocupa esto. Ellos están preocupados de cambiar la Constitución. Eso es lo que les preocupa. Ya fallaron en su primer intento. Se embutieron en esta segunda empresa para cambiar la Constitución, ¿cierto? En donde la izquierda y la derecha van juntitos de la mano, ¿cierto? Acariciándose el trasero, oliéndose el trasero y poniendo toda su voluntad para un proyecto en común. Vemos a la derecha, ¿cierto?, tratando de normalizar, tratando de publicitar esta nueva constitución que nos quieren vender, cuando el primer artículo de este documento dice que se va a eliminar a Chile como una nación soberana. Es decir, aquí hay que entender lo que significa el término de que Chile sea una nación soberana y en vez de eso convertirlo en un Estado socialista plurinacional. Es decir, esto tiene una consecuencia enorme en cuanto a las posibilidades de cambios de leyes que se pueden hacer con respecto a eso, incluyendo la normalización de todo este tráfico de blancas llevado a cabo por la ONU y por ciertos organismos de gobierno, ¿cierto?, que está afectando tanto en la calidad de vida de todos. Esta exportación de pobreza y de criminalidad llevado a cabo, insisto, por la ONU y administrado por organismos de gobierno, y al cual se le cambia el nombre y se lo llama como migración o inmigración ilegal. Nada de eso. Esto es tráfico de blanca, esto es exportación de pobreza, esto es exportación de criminalidad, que es una de las políticas más importantes que tiene hoy en día la ONU y que la lleva a cabo en muchos países que le interesa intervenir. Muchos países a los que la ONU le interesa intervenir, a los que a la ONU le interesa provocar caos, deterioro social, para poder poner caudillos, ¿cierto?, que lo van a cambiar todo, como acá en Chile Boric lo va a cambiar todo, o recientemente en Argentina Milei lo va a cambiar todo. Sí, claro, ese aspirante a judío, ¿cierto?, que desechó su religión católica, que se convirtió luego en a esta religión esotérica no ágida, y que ahora le lame los pies a los judíos para que por favorcito lo dejen entrar, ¿cierto?, todo producto de que ese tipo era un don nadie, hasta que se reunió con unos cabalistas. Tengo los nombres y las fechas de esa reunión, y solamente de allí apareció el león de Judea, ¿cierto?, el león Milei. Escupo sobre ese personaje, pero la gente no lo entiende así. La gente quiere estos caudillos que lo van a cambiar todo, estos caudillos que nos van a llevar a la luz, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Más de lo mismo. China, en Chile, en estos momentos tiene el control de la economía chilena. Tiene casi el 50% del control de la economía chilena a través de sus exportaciones. China está haciendo quebrar también no solamente a la industria, y la gente aplaude, y el gobierno de turno, ¿cierto?, le besa los pies al globalismo y cierra industria en el norte sin haber de por medio ningún estudio categórico que afirme que esas industrias realmente eran las que creaban el problema que se les achacaba. Nada de eso importa. Lo que aquí importa es destruir la industria nacional, firmar todos estos acuerdos desfavorables, muy parecidos a los acuerdos desfavorables que firmaba China en el siglo XIX, ¿cierto?, con las potencias europeas. En fin, más acuerdos económicos, más tratados de libre comercio, más tratados industriales que solamente están haciendo desaparecer las oportunidades de todos los chilenos, todos los nacionales chilenos, no los ciudadanos. No queremos más ciudadanos, no queremos más gente que no tenga una unión con nuestra tradición, con nuestra historia, con nuestro folclore, con nuestros dolores, con nuestras voluntades, con todo nuestro sacrificio. En que si votamos si regalamos este país,
¿En qué queda, cierto, las promesas que se nos hicieron a mi generación? ¿En qué queda el trabajo de la generación de mis padres? ¿En qué queda el sacrificio de la generación de mis abuelos? ¿Qué saben? ¿Qué saben estos trasladados, víctimas también de este tráfico de blancas? ¿Qué saben ellos de ser un nacional chileno? ¿Qué saben ellos de enfrentar inundaciones, incendios, terremotos? Que hacemos muchos memes, nos reímos del asunto, pero pasar un terremoto no es algo risible, es algo que solamente los chilenos entendemos. Entonces, ¿dónde está el futuro que nos prometieron? No está. ¿Dónde está? ¿Quién nos puede ayudar en este asunto? Nadie nos va a ayudar, ni a nosotros los chilenos, ni a ningún otro país que esté ahora sometido a toda esta tiranía globalista que ya es visible. Hace años atrás a mí me decían que yo era un alarmista, lo siguen diciendo, que soy una persona amargada, en fin, tu. Pero la verdad es que las mismas personas que me dicen eso también ven lo que está pasando, están siendo víctimas de lo que está pasando, no lo entienden y nuevamente le echan la culpa a las personas menos culpables. Le piden solución a los delincuentes que producen los mismos problemas. Tú no puedes, si alguien te roba en tu casa, tú no puedes pedirle al ladrón que te coloque una alarma en tu casa. Y eso es lo que estamos haciendo con estos ladrones, colocando ciertos altavoces en la frontera, altavoces ridículos, pidiéndole al ladrón que te instale tu sistema de seguridad. ¿Qué lógica es esa? Aquí lo que hay que pedir es cárcel para los que están involucrados en este crimen. Acá lo que hay que pedir es cárcel para todos los corruptos que están involucrados con la ONU, que están involucrados con el globalismo, que están involucrados que han firmado pactos con estas grandes potencias que lo único que quieren es fagocitar y comerse a los países más pequeños, y es lo que están haciendo. No hay salvación política, no hay salvación a través de un presidente. Un presidente no significa absolutamente nada. Vea videos acá mismo en YouTube acerca de la historia de las grandes monarquías europeas y vea sus fronteras mínimas, ¿cierto? Mientras existían los reyes, mientras existía la monarquía, y cuando pasa el traslado, ¿cierto?, a la política, cuando llegan los presidentes, todos estos reinos se convierten en imperios colonialistas. Francia, ¿cierto? La Revolución Francesa, claro, eliminar la monarquía. ¿Qué pasó después? 7 años de república, ¿cierto? Que es lo que hacen los magos, y luego viene el emperador a destruirlo todo, ¿cierto? Y luego de eso, nuevamente algunos monarcas más, ¿cierto?, de falsas monarquías, y luego de eso Francia se convierte en imperio colonialista, destruyendo África, pero dirigido ¿por quién? Por presidentes, porque no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo cambiar la imagen de un rey por simplemente un sistema republicano. No, tenían que tener una figura, que la gente se encandilara con una figura, el presidente, el que se sienta al frente, ¿cierto? Y recuperaron este cargo, pero que es un cargo que no significa absolutamente nada. Lo que tenemos que pedir nosotros es un cambio de poder absoluto. Todos los políticos son corruptos, todos. Porque todos los políticos su carrera depende de una fuerza corrupta. No existe futuro. Si el ser humano no recuerda que hubo un tiempo distinto. No existe futuro si el ser humano no entiende que el mal procede de un conocimiento suprahumano, de un conocimiento esotérico. No existe futuro si no exigimos que todas estas sociedades, estos grupos de Toby, estos grupos de amigos, sean transparentados y se vea la corrupción que está dentro de estos organismos y sean llevados a la justicia.
pero eso lo tiene que pedir el pueblo. Pero el pueblo ni siquiera sabe lo que significa el término pueblo. El pueblo ni siquiera sabe lo que significa el término nación. El pueblo no sabe la diferencia que hay entre tener una nacionalidad y una ciudadanía. Entonces, ¿qué va a exigir? Si no saben nada. No hay futuro si el pueblo sigue en la ignorancia. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. En los próximos videos vamos a seguir hablando de estos términos que son, creo yo, muy importantes para poder entender quién es quién en este juego de poder y quiénes son las personas que nos están gobernando y por qué hablan de cierta manera y por qué ofrecen algunas cosas y sin embargo callan como piedra con respecto a los temas delicados para ellos, que son los temas de justamente de dónde proviene el poder. Ahí todos callan. Boris calla, Piñera calla, Milei calla, porque son exactamente lo mismo. El poder es uno solo, y que puede ponerse sticker y banderitas de colores, pero el origen de este mal es uno solo y no hay que encandilarse. Ahora sí, gracias, que estén todos bien, cuídense, chao. Esto fue La Mágica Historia.